Chigüichi guachi, la risa es cosa rara. Oigan bien con la boca abierta y las orejas tapadas. Esto es una historia que me pasó en Granada. Si les parece, les cuento. Si no, no les cuento nada. Iniciaba la historia y por lo general siempre era una historia de miedo, de espantos aparecidos, de terror, y entonces terminaba uno durmiendo al rincón de la hermanita mayor o del hermanito, porque ese día había sido la historia. La señorita Irene fue mi profesora de primero. Para mí era una diosa, era una virgen, era alguien sobrenatural. El primer cuento que nos leyó fue la de El conejito y la tortuga, y lo remató con una canción de Un conejito corre que corre. La recuerdo muchísimo porque ella nos leía y nos accionaba y tenía matices de voz diferente, entonces tenía la posibilidad de que uno se fuera metiendo en el cuento, se me fuera metiendo como en esa misma fantasía. La recuerdo tanto que ella es una de las responsables que yo hoy no sea profesora, una maestra. La institución educativa José Acevedo y Gómez se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Medellín, en la denominada Comuna 15. La JOSE, como se conoce la institución en el sector, atiende una población de niños y jóvenes en su mayoría de los estratos 1 y 2. Nuestra institución tiene una fuerte filosofía de inclusión educativa, donde se busca una educación justa, tolerante y respetuosa. En el año 2013 inició un proyecto ambicioso cuyo propósito es un cambio profundo en las prácticas educativas de los maestros y maestras de primaria, especialmente cómo ayudamos a los estudiantes a desarrollar sus capacidades para la lectura y la escritura. Este documental reúne los esfuerzos realizados en los últimos años al fomento de las habilidades comunicativas a través de la estrategia de lectura en voz alta en el aula. La lectura en voz alta es una posibilidad de interactuar con un grupo de estudiantes, es una fuente inagotable, una posibilidad de formar en la integralidad. Bueno, la lectura en voz alta es abrirle al que me escucha miles de posibilidades. Para mí la lectura en voz alta es una estrategia pedagógica que permite mejorar los niveles de lectura en niños y niñas. La lectura en voz alta es como la estrategia para que los muchachos se enganchen a lo que es la lectura. Considero que la lectura es como las puertas para viajar sin tener que hacerlo. Bueno, para mí la lectura en voz alta es una estrategia pedagógica que permite leerle a un grupo, ya sea de estudiantes o cualquier tipo de grupo de personas. Bueno, la lectura en voz alta yo creo que es un acto solidario, un acto que tiene que ver con el compartir, y es con prestarle la voz, y no solamente la voz, sino el cuerpo al libro, precisamente para que se produzca ese momento de ser compartido, de ser una lectura compartida. En el ejercicio de la lectura en voz alta, quienes leemos para otros, pues seremos los mediadores. Ese asunto de la mediación, aunque tiene una carga semántica de pronto difícil, pues parece que el que media es el que media como en un conflicto entre dos cosas, pero aquí tiene un lugar más amable. Y es el que media entre el libro y el escucha, que uno procurará que sea luego un nuevo lector. Está el mediador, que es quien se apropia del libro, quien permite que el libro lo toque, le toque su intimidad, le toque su corazón y salga pues, a través de su voz. Porque lo que leemos para otros pues, no solamente tiene nuestra voz, sino que también tiene nuestro sentimiento. Bueno, la lectura en voz alta es una estrategia de animación a la lectura
y también es una estrategia de enseñanza, es una estrategia que los maestros pueden utilizar en el aula para que los estudiantes aprendan a leer o aprendan a aprender utilizando la lectura. En el año 2014, nuestra institución estableció una alianza con la Fundación Aprender y Crecer, que apoya la educación en América Latina e invierte en instituciones oficiales como la nuestra. Cada año provee a los estudiantes y maestros de primaria con materiales escolares, implementos de aseo, deportivos, dotación para la biblioteca y literatura para niños y así fomentar la lectura por placer. A su vez, la institución implementa estrategias para potenciar el lector que hay en cada niño. Esta alianza ha dado un gran impulso al fomento de la lectura. La Fundación Aprender y Crecer también ofrece capacitaciones a los maestros en diferentes estrategias para aplicar en el aula, en especial la lectura en voz alta. Bueno, leerle a los estudiantes en voz alta trae muchos beneficios. Primero, los chicos van a tener una mayor comprensión del texto. Segundo, se fortalece el uso adecuado de los signos de puntuación. Por eso entonces ellos van a comprender mejor el texto. Empezando por la parte emocional. Es como se trabaja una cantidad de sentimientos, de miedos, de sueños, de fantasías a través de la lectura oral. El proceso cognitivo, la cantidad de procesos y de habilidades superiores que se desarrolla a través de la lectura oral. Otra cosa, la disciplina, el respeto por el otro, por la opinión del otro, por lo que la profesora expresa, por la escucha, por los temores que puede expresar un niño a través de un cuento que le está leyendo. Desarrollar también algunos procesos mentales en los niños, por ejemplo, en análisis, la síntesis, la identificación de personajes, la comparación entre historias, situaciones y también personajes. A los estudiantes la lectura en voz alta les potencia primero la escucha, la oralidad, la dicción. Ellos se concentran demasiado, es una ventaja que le he visto, le bajan el nivel a las hormonas, ellos se aquietan en la hora de lectura, particularmente los niños de sexto. Son muchos, entre ellos está la escucha, la imaginación, el manejo de emociones. Cuando un niño llega al aula y llega triste y uno le lee un cuento y cambian. Permite que los niños y las niñas adquieran una mejor actitud de escucha, mejoran los signos de puntuación, mejora su entonación, leen con mayor fluidez. Es una herramienta eficaz para que los niños mejoren su lectura. Habilidad en la escritura, habilidad en la escucha, habilidades de convivencia. La conexión de amor que surge entre el adulto que lee y el niño. Es una conexión única, ¿no? Que nace de ese momento de intimidad, de complicidad, cuando tú al lado de tu grupo de estudiantes, entonces con un libro, con una historia, emprendes un viaje, cuando hay risas, hay tristezas, hay compasión por el personaje de la historia, conexión íntima con un grupo de estudiantes. Entonces, cuando hablamos de la primera infancia, lo que implica la lectura es que ayudamos a organizar todo el aparato lingüístico en el niño, definitivamente. Le entregamos un vocabulario, y digamos un vocabulario no solamente desde lo cotidiano cuando conversamos con él, sino también desde el lugar de lo simbólico, cuando lo que utilizamos son textos literarios. La literatura, sobre todo pues la lectura de la literatura en voz alta, lo que permite es contribuir a un desarrollo integral en el niño en la medida que estimula pues no solamente un desarrollo cognitivo, sino también un desarrollo afectivo y también un desarrollo social. Entonces, al hacer lectura en voz alta, pues como el niño todavía no tiene un acercamiento directo al objeto libro, lo que hacemos es precisamente vincularlo con él, fortalecer el lazo afectivo no solamente con quien lee para él, sino también con el objeto libro. O sea que estamos esperando o procurando que el niño se enamore del libro y luego por su cuenta se vuelva un lector autónomo y por supuesto un lector crítico. Los frailes de la Orden de San Benito
caballero sobre 2 asnos, que no eran más pequeños que 2 mulas el que venían. El coche debe ser de alguna gente pasajera. Ya te he dicho, Sancho. Investigaciones han mostrado que la actividad más importante para desarrollar el conocimiento necesario para el eventual éxito en la lectura es leerles en voz alta a los niños. El secreto está en la regularidad con que esta práctica se realiza en el aula. Pero a mí sí me gusta mucho leerles cuentos, diario. Diario leemos un cuento, leemos una historia y armamos también historias con los niños. Por ejemplo, damos espacio a que ellos también cuenten sus historias. Diariamente. Creo que todos los días. Siempre. Es una constante, pero no a la primera hora, para tener la expectativa. Diario. Todos los días. A diario. Lo hacemos todos los días. Diariamente. La idea es convertir la lectura en un hábito. Y para convertirlo en un hábito hay que repetirlo, hay que volverlo a hacer, pero no es hacerlo por hacerlo, es hacerlo con toda la emoción, ¿cierto? Con toda la fuerza, que el niño vea que en el profesor o la persona que sea que lee para él también hay un apasionamiento. Entonces yo no leo el libro simplemente para que el otro lo escuche, yo también leo el libro para mí. Son varios objetivos los que se propone el Ministerio de Educación con su Plan Nacional de Lectura y Escritura. Se puede mencionar uno de ellos como mejorar el comportamiento lector de los estudiantes y de las personas pues, en Colombia, que aumenten la cantidad de libros que leen, que reconozcan en las bibliotecas y en los espacios culturales escenarios de recreación que van a redundar en mejorar, digamos, su acervo cultural y digamos, va a ser una población más educada. También pretende mejorar la comprensión de lectura de los estudiantes. ¿Cómo así? Si logramos que los estudiantes estén leyendo más, su competencia enciclopédica, la cantidad de palabras que conoce, la cantidad de sentidos que puede inferir, va a aumentar. Pues pienso yo, primero que todo porque tenemos un imaginario sobre los chicos que considero está equivocado, y es que el chico pierde esa capacidad de imaginar cuando llega a bachillerato, ¿cierto? Los textos se le presentan a los chicos en primaria con muchísimas ilustraciones, la letra es bien grande, los convoca a leer y que sea muy inmediato, ¿cierto? Ese logro de esa lectura, esa comprensión de esa lectura. Y porque en bachillerato los textos que se les presentan tienen demasiada letra, es decir, cambia el código. Ya el niño va a decodificar una cantidad de letras, mientras que él estaba en primaria habituado a decodificar unas imágenes y era mucho más fácil decodificar la imagen que decodificar un código que no son sino letras, letras y letras. Uno, por los hábitos lectores de los profesores. El acercamiento a la literatura de ciertos profesores disminuye, entonces no la llevan al aula por lo mismo. Segundo, no hacen búsquedas. El hecho de decir, bueno, tengo que dar un tema, pero ¿cómo lo hago a través de la literatura? Entonces se basan más en el contenido que en lo literario. La lectura por placer, sabiendo que hay textos que lo pueden tratar. Yo considero que es un error no brindarle al estudiante la oportunidad de que siga leyendo como leía desde primaria, de que siga recreando su imaginación con ilustraciones. Y hay unas ilustraciones que pueden adecuarse para los chicos mayores, pero perdemos esa oportunidad.
Inspirarnos en modelos educativos donde es fuerte la presencia de narración de cuentos y de lectura en voz alta es vital para avanzar un paso más. Algunas pedagogías como la Reggio Emilia y la pedagogía Waldorf son una muestra de ello. En el preescolar, en el maternal y en la primaria, inclusive en el bachillerato, la narración oral. Yo siento que la fuerza de la palabra es lo que atrae pues a un niño y es lo que también lo ayuda a formar. Y lo que queremos hacer en los jardines Waldorf con los niños es que les estamos alimentando su imaginación y su creatividad en esta etapa de los primeros 7 años, que es lo que el niño es su herramienta principal, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que más adelante el niño pueda crear sus propias imágenes. Por eso es muy importante la narración de historias. Y cuando ya después de una semana saco el cuento del cuento que estoy narrando y lo llevo a teatro de mesa, ¿no es cierto? Que ya llegan los muñequitos y se empiezan a mover pues de una manera. A la tercera semana ya alguno de ellos viene a ayudarme y a la cuarta semana soy yo la espectadora y ellos creando. Entonces les estás dando herramientas de comunicación, les estás dando herramientas de trabajo en equipo, les estás dando herramientas de imaginación, de crear ellos su propio, y ellos lo hacen inclusive mucho más hermoso que lo haría uno. Y también les están dando herramientas de juego. Hay algo que tiene que ver con el ritmo, ¿no es cierto? Con el ritmo del niño. Pero también hay algo curativo, porque las historias sanan a los niños. Nosotros no sabemos qué historia va a sanar más a uno que a otro niño, o inclusive a uno como maestro, pero las historias tienen un poder curativo muy importante y la repetición hace que ese poder curativo de la historia pues surja lo que uno necesita en el niño, aunque no lo veamos. Sí, las narraciones alimentan el alma de niños, adolescentes y adultos. O sea, nada mejor que escuchar una buena historia. La actitud nuestra es de sembrar, y sembrar, y sembrar. No sé cuánta productividad tendrá, pero sí es de sembrar. Bueno, maestras y maestros, la invitación es a que nos apasionemos por la lectura, que gocemos de los libros que hay en las bibliotecas, de los que tenemos en las casas, y que esos libros que despiertan nuestra pasión definitivamente los compartamos con nuestros estudiantes, porque la lectura se enseña desde la pasión misma por leer. La lectura en voz alta es fantasía. La lectura en voz alta es atracción. La lectura en voz alta es una maravilla. La lectura en voz alta es comunicación. Leer en voz alta es reencantar. La lectura en voz alta es un acto de amor. La lectura en voz alta es explotar la imaginación. Es un nuevo periodo del poder humano. Los horizontes están iluminados. Es un nuevo periodo del poder humano. Los horizontes